Muy buenas tardes, queridos cibernautas que nos sintonizan aquí en su programa Neopolítica, a nombre de nuestro director general, licenciado Fernando. Lógicamente, en este segmento que nos permite abordar temas de interés general, hoy tenemos... ¿Manda? Hoy tenemos un invitado especial que, por la importancia del asunto que vamos a tratar, es de sumo interés para la sociedad veracruzana, no nada más sino a nivel nacional. Él es fundador y presidente de una asociación civil que se llama Sí a la Vida, Sí a la Familia. Él es el licenciado Arturo Segovia Flores. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, estamos muy agradecidos por que venga usted a visitarnos a este humilde espacio informativo, en la cual obviamente el tema a tratar es bastante delicado. Vamos a hablar en este caso cómo es que se crea esta asociación civil Sí a la Vida, Sí a la Familia. Sí, bueno, ya tenemos un poco más de año y medio, sí, más de año y medio, en que hemos estado realizando una serie de convocatorias hacia la sociedad con diversos actores. Nace en una preocupación y de manera muy interesante en este lugar en el cual yo me encuentro. Es Coatzacoalcos, el municipio pionero de la idea de presentar una iniciativa popular que diera un nuevo sentido a las políticas públicas y que garantizara la vida en el estado de Veracruz ante tantos muertos que se estaban generando en la administración del gobierno anterior. Me estoy refiriendo particularmente al de Javier Duarte de Ochoa y el anterior a este. Buscamos presentar una iniciativa popular, la realizamos con más de 37,000 electores que acreditaban su firma, su apoyo a esta iniciativa popular, y le da entonces sentido al estado de Veracruz, en que teníamos que buscar garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en todo el arco de la vida humana. Hoy somos una organización que, gracias al apoyo de la sociedad y de muchas instituciones sociales, asociaciones civiles y demás, pues ya rebasamos los 235,000 electores en Veracruz que simpatizan y que se suman a estas demandas de esta organización ciudadana. Tengo entendido que esta asociación civil que usted preside no persigue fines de lucro, fines políticos, sino simplemente es la defensa de la concepción de la vida. Es la defensa de la vida humana desde que se concibe hasta su ocaso natural, en todo el arco de la vida. Es decir, con nosotros tienen que ver todos los temas de la vida laboral, la vida profesional, la vida sindical, la vida de la salud, todo lo que signifique vida. Nosotros vamos a estar haciendo nuestra aportación a la sociedad. Se incorpora dentro de las mismas necesidades que la sociedad nos plantea el concepto de familia, porque nosotros consideramos que el mejor lugar como se pueda garantizar la vida humana es en el núcleo de la familia. Tendríamos que decir entonces que hasta este momento ningún planteamiento de las baratijas que el Estado, que el gobierno y muchas organizaciones se han esmerado a querer imponer pueden desplazar lo que le dio origen al Estado y a la sociedad, que es la familia natural. Es decir, sociológicamente, antropológicamente, axiológicamente y en todas las disciplinas científicas está establecido que la familia es el núcleo de la sociedad, es la célula de la sociedad. Luego entonces es la familia la que le da origen al Estado, no el Estado a la familia. Nosotros nos metemos en este momento en Sí Vida, Sí Familia, a tratar de detener la ofensiva que tiene el Estado en contra de la familia, que la pretende diluir, la pretende aniquilar, la pretende desaparecer, ¿no? Esos son los temas de hoy en día que en México están cubriendo las expectativas sociales en el debate, ¿no? La situación en este momento en Veracruz es un poco delicada, ya que la Cámara Local de Diputados ha retomado el tema
de despenalizar el aborto. Lógicamente hay un sector, llámese liberal, en cuanto a sus ideas en el concepto de la concepción de la vida, y lógicamente otros que se abstienen de opinar en esto, y otros que están en contra definitivamente por cuestiones religiosas, por cuestiones sociológicas, por cuestiones de preservar la vida. En ese momento el Congreso propone despenalizar el aborto aquí en Veracruz. Ustedes como asociación civil, usted con la gente que organiza, ¿qué es lo que está haciendo para evitar esto? ¿Cuáles son las violaciones que se están cometiendo a la Constitución local y federal? La verdad que lo que está pasando en Veracruz no tiene precedente. O sea, ya buscamos, porque somos investigadores los que nos dedicamos a estos hechos. O sea, no estamos improvisando ni especulamos. De cada afirmación que se diga de manera pública, nosotros tenemos la evidencia, tenemos la prueba, no especulamos. En la investigación que nosotros hemos realizado no encontramos otro precedente en la historia de Veracruz como el de este Congreso del Estado y el gobernador actual. No existe, no hay, ¿sí? Es un gobierno, un poder ejecutivo que le apuesta al aniquilamiento de la familia, de los valores, de la célula, del matrimonio. Yo no sé por qué odia la vida este señor, no sé por qué odia a la familia, porque todas las políticas públicas que se han emanado de este gobierno y que la sustentaron en el Plan Estatal de Desarrollo en el tomo 7, todas, sin excepción, van para desintegrar la familia, van para destruir el matrimonio, van para aniquilar la vida humana en el vientre materno. Todas. No hay ninguna política pública que vaya a fortalecer al núcleo de la familia. Y es histórico el desempeño de este Congreso del Estado, porque la verdad, no hay precedente de que hubiera tantos burros en el Congreso tratando de legislar, y que paradójicamente estén haciendo exactamente lo contrario al sentido de la ley y de la legalidad en Veracruz. Y cuando digo que están haciendo exactamente lo contrario, se metieron a un debate, se entramparon en un debate, improvisaron una iniciativa para reformar el Código Penal que va por encima de la Constitución política del Estado de Veracruz. Hace más de un año, un poco más de un año, se reformó la Constitución del Estado de Veracruz en el cuarto constitucional. Y nosotros desde hace 2 años veníamos desde la iniciativa popular impulsando que el Estado debía garantizar la vida humana desde que se concibe hasta la muerte natural. Queda así entonces establecido en la Constitución política del Estado de Veracruz con esa primicia. Así está establecido. Luego entonces se mete por una recomendación del secretario de Gobierno Federal, una recomendación de la famosa CONAVIM, que le hacen al gobierno del Estado, que el gobierno del Estado la hace suya y se la traslada al Poder Legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados, y ellos entonces, en la actitud de ocupar como servilleta la Constitución del Estado de Veracruz, buscan modificar el Código Penal por encima de la misma Constitución, por una recomendación política, no jurídica. O sea, es una actitud servilista. Servilista, es un congreso de consigna, no es un congreso de derecho. Pero no es lo único que está haciendo este congreso. Hoy también se ríe y se mofa de la Constitución Política Federal. Y ahí hay un boletín de prensa que hace unos días emití como Cívidas y Familia, donde ahora sí va a simbrar Veracruz, a la hora que se entere la sociedad, cómo este gobierno de manera ilegal les está cobrando a todos los ciudadanos impuestos, los traslados de dominios, multas y todo aquello que entre a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Y eso es parte de una responsabilidad pública que tiene este Congreso del Estado, porque era su obligación legislar y modificar el Código Financiero para darle certidumbre a las finanzas del Estado de Veracruz en la recaudación que le corresponde de este año.
Sí. Entonces, tenemos un Congreso, un parlamento en el estado de Veracruz muy pobre, muy ignorante, muy improvisado. Sí, tenemos, por ejemplo, una diputada, la diputada federal de Minatitlán. El local. Perdón, local de Minatitlán, la diputada Julie Sheridan, que en campaña, ella platicando conmigo, me dice que está a favor de la vida y en contra del aborto, que por cierto tengo la evidencia, ¿eh? Sí. Por eso digo, todas las cosas que nosotros decimos está sustentado con evidencias públicas, donde ella declara de manera pública estar en contra del aborto y a favor de la vida humana. En consecuencia y en razón es que se llama a pedir el voto a favor de ella. Hoy vemos que firma la propuesta de la modificación de la ley en el Congreso del Estado, en donde pide, está impulsando, de hecho, impulsa el aborto en Veracruz. Eso, al igual que la actitud del gobierno del Estado, se llama fraude político. Y fraude político porque a través de un engaño o de una mentira recibes un beneficio, que fue el beneficio del voto. Que si eso fuera delito en México, en este momento les estaríamos emplazando para que fueran procesados por fraude político. Pero eso no significa que no les hagamos el juicio político, claro, que es lo que vamos a hacer con este Congreso del Estado. Esa iniciativa que presentaron de la reforma del Código Penal no va a prosperar. O sea, eso no va a prosperar, es anticonstitucional, está en contra de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Que primero modifiquen la Constitución del Estado y de ahí que modifiquen lo que se les pegue la gana. Pero obviamente eso no es procedente en este momento. Dan sus argumentos, técnicas jurídicas, lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que la justicia y la razón nos dice a nosotros, no procede esta parte que está sucediendo en este Congreso del Estado de Veracruz. Este Congreso, que por cierto es un poco corto su tramo de vida, ¿no?, que tuvo por la homologación de las elecciones con las que viene el año venidero, 5 elecciones, como le está pasando lo que al gobierno estatal, o sea, no planificaron, llegaron sin grupo y sin preparación a gobernar en cuanto al gobierno del estado y a legislar como diputados locales. O sea, vemos aquí situaciones un poco controversiales. Por ejemplo, el PAN, que antes era se podría decir un partido muy ligado a las costumbres, digamos, conservadoras, que defendía a la familia. Ahora vemos un PAN en el Congreso de Veracruz representado por diputados que están dando su anuencia para despenalizar el aborto en Veracruz. Eso es muy preocupante. Lo que acabas de decir es profundamente serio, porque la sociedad que se ha identificado con el Partido Acción Nacional, ahora ya también es Encuentro Social, pero antes el Partido de Acción Nacional era el que enarbolaba una doctrina donde ponía al hombre como centro de las políticas públicas, al ser humano. Y hay que reconocer que ese partido fue el único partido en toda la historia de México que se opuso en su doctrina y en sus principios en contra del aborto, a favor de la vida humana, del humanismo, de la justicia social, a favor de la familia natural, y paradójicamente llega por primera vez a la historia de Veracruz este partido al poder y hace exactamente lo contrario a sus principios y doctrinas. Totalmente. Hay que decir que ahora que llega este partido al poder de Veracruz, es cuando más mal le está yendo a la sociedad, a la familia y a la vida humana. En este gobierno es cuando se alcanza a legislar y a tratar de equiparar el derecho de los animales al derecho humano. Que se alisten las familias, porque esto es un acto sin precedente en toda la historia del universo aquí en México. No hay nada que se le parezca. Ningún estado de la República está pasando lo que está pasando Veracruz, para noticia de la gente.
No hay otro antecedente como el tal brutal que está sucediendo, que un partido que defendía la familia y el derecho de la vida, hoy trate de equiparar la vida de los animales a la vida humana. Yo no quiero decir que estoy en contra de que a los animalitos, ¿va? Pero lo que yo sí estoy en contra es de que busquen políticas públicas para desintegrar a la familia y para pegarle a la vida humana desde el vientre materno, que eso es asesinato. Eso es asesinato. Si nadie tiene derecho a quitarle la vida, digo, si nos da tristeza de que a un animal se le atropelle, los tlacuaches a los tlacuaches, digo, es una cuestión de sentido común, claro, que se promueva para que las mujeres maten a sus hijos en el vientre materno. No resuelve el problema que ellos dicen que es un problema social, que es un problema jurídico. No es cierto eso, eso no es cierto. El argumento que dice la CONAVIM, para que no se violente el derecho de las mujeres y no haya violencia en contra de las mujeres, fíjense qué paradójico está esto. No pueden ser aprendidas y procesadas penalmente, razón por la cual se tiene que modificar el Código Penal y puedan ellas decidir libremente sin que suceda eso. No hay un solo caso, uno solo, que haya documentado la CONAVIM o la Secretaría de Gobierno que una mujer esté detenida o procesada por haber abortado en Veracruz. No existe, no hay un solo elemento. Pero sí existen cientos de casos de mujeres desaparecidas, de mujeres secuestradas, de mujeres violentadas terriblemente a la luz del día y que va en crecimiento. No ha decrecido con la política pública de este gobierno. No. Luego entonces, la violencia en contra de las mujeres, en contra de nuestras madres, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras hermanas, de nuestras vecinas, no se detiene tratando de justificar la modificación del Código Penal para que aborten. Es una cuestión de sentido común. Salgan ustedes a la calle y pregúntenle a las mujeres si creen que la violencia hacia las mujeres se detiene modificando el artículo penal en materia de aborto, o se detiene implementando políticas públicas para que no las sigan agrediendo, desapareciendo o secuestrando. Esa es una cortina de humo de este gobernador inepto que no pudo, ya no pudo, ya se vino, ya está en la antesala electoral, lo que prometió no lo cumplió, se le salió de las manos. No hay forma de detener esta situación, salvo que se pudiera convocar a la sociedad en un acto de responsabilidad social para que podamos rescatar a Veracruz, que los políticos ya no pudieron hacer. Y es cuestión también de que nosotros analicemos que hay una responsabilidad propia para contribuir, pero este gobierno no pudo con la seguridad de las mujeres, de las hijas, de las madres y de las vecinas que sufren terriblemente todos los días la barbarie de la violencia. Ese sí es un tema que deberíamos estar poniendo en la mesa para ver cómo lo podemos enfrentar. Pero hay que decir también una cosa, Oluarte, que se inspira el Plan Estatal de Desarrollo en el tomo 7 en desarticular la cohesión social que proviene de la familia natural. Y esto es una actitud perversa que además los diputados votaron en el Congreso, levantaron el dedo y la aprobaron al Poder Ejecutivo. Yo escuchaba hace rato en las noticias del programa anterior aquí en este mismo lugar y me llama mucho la atención, por cierto, porque efectivamente así es. Decimos, es una cuestión de sentido común. Vamos totalmente en retroceso. No hay forma de pararlo. No. ¿Qué requerimos? ¿Qué necesitamos? Políticas públicas que implementen efectividad. No ha habido una sola. No. En este gobierno no le han atinado a ninguna. No ha habido una sola política pública que tenga efectividad de que los ciudadanos de manera tranquila podamos caminar en este estado. Pero sobre todo, licenciado, hay un hecho que llama la atención. Aunque se instauren las políticas públicas, como usted lo hace bien notar, mientras que la gente que representen en las instituciones públicas estas acciones no sean probas, no tengan la perspectiva, no tengan, digamos, el interés de servir a la sociedad, seguirá siendo lo mismo. Porque tenemos desgraciadamente pura gente que se dedica a la política como el arte de hacerse millonario, no como el arte de servir. Sí, ese es un problema, miren, ese es un problema además un problema cultural. Los partidos políticos
perdieron ya su orientación, ¿eh? O sea, ya se desdibujaron totalmente. Vemos hoy un Partido Acción Nacional que lleva candidatos a puestos de elección popular sin siquiera haber leído su doctrina y los principios. Sí, okay. Digo, le preguntas dos, tres estatutos y no saben. No saben. O sea, no saben la filosofía, Sí. por ejemplo, de sus partidos. O sea, son improvisados, no traen perfil, no conocen el ejercicio público y además no están orientados, ni coacheados, ni asesorados, ni nada. Todo es un eterno patinar. ¿Cuánto le pagamos los ciudadanos veracruzanos a esos diputados que están haciendo las cosas al revés? Hay una responsabilidad pública. Los ciudadanos lo deben saber. Deben saber que los diputados que están en el Congreso están haciendo leyes para fracturar a sus familias. Lo deben saber. Les estamos pagando a esos diputados para que dividan nuestras familias, para que le baje la calidad de la educación y ellos quieran educar sexualmente a nuestros hijos. No se educan ellos. Vemos el problema que tenemos y que ha estado siendo ahorita nota nacional de una connotada panista que estuvo en el gobierno del PAN, que su esposo fue diputado federal y candidato a presidente municipal, y que dicen, la verdad a mí no me consta, pero que dicen que sale en el expediente y en la investigación con el tema de Javier Duarte, fue amante del exgobernador y que en pago le dio allí una fortuna. Espérenme tantito. Ella fue representante del Partido Acción Nacional en su municipio. Su esposo fue diputado federal por el Partido Acción Nacional. Sí. Y como ella, hay otros candidatos que eran los que dirigían la política municipal de este partido. Sí. Entonces, ¿dónde están los referentes morales? El partido debe ser un instrumento para la población. El partido debe ser un instrumento que le permita a los ciudadanos poder escoger a sus gobernantes. Obvio. Y eso dejó de ser en México. La parte de la participación ciudadana está muy raquítica. Es decir, sí se permite al candidato ciudadano, pero en total desventaja de los partidos políticos que se reparten el presupuesto para la realización de la política electoral de los partidos. ¿Por qué? Pues porque los que votaron las iniciativas y las propuestas son los diputados de los otros partidos políticos y no quieren competidores fuertes de la sociedad. No. Es una mentira, es una apariencia, una falacia. Es una falacia, es una payasada. Es momento que en esta coyuntura las familias veracruzanas le quiten las máscaras a los diputados. Nosotros ya comenzamos a hacerlo, Boluarte, ¿eh? Sí. Nosotros ya comenzamos a poner la lupa en cada diputado de los que hay en el Congreso del Estado. Es decir, estamos viendo sus horarios de trabajo, estamos viendo cuánto ganan, a dónde se mueven, qué es lo que realizan, cuáles son sus asistencias y participaciones, cuáles son sus propuestas y cómo votan. Ya hay un observatorio por encima del Congreso del Estado y los vamos a exhibir porque a cada distrito que regresen, a cada municipio que regresen, los vamos a recibir. Les vamos a hacer una fiesta, les vamos a hacer una pachanga, les vamos a decir, mira, te llevamos pagado tanto de salario, diputado, y las leyes que estás proponiendo van en contra de nuestros principios. Nosotros no votamos por ti para que estuvieras inventando cosas, claro, sino para que garantices la cohesión social. Digo, es una cuestión que, vamos, ni se requiere conocimiento vasto, es una cuestión de sentido común. ¿Cómo vas a poder mantener una sociedad donde no se robe, donde no se explote, donde no te estén diciendo mentiras, donde no te estén asaltando, donde haya seguridad? Es decir, una sociedad con valores, si lo que están tratando de implementar son políticas con antivalores. Totalmente, están fuera de lugar, sí, están fuera de serie, ¿eh? Sí, contravienen lo que es la legalidad, la Constitución. O sea, la rebasan, la hacen a veces a sus intereses, violentando otros artículos que no conllevan la propuesta del diputado que en su momento legisla, contraviniendo los intereses de la sociedad. Están totalmente fuera de lugar. Están fuera de lugar. Hace unos días los del PAN, después de que los encueramos, sacaron un escrito
donde decían 18 diputados, que ellos sí estaban a favor de la vida. Curiosamente, dentro del escrito venía la presidenta de la mesa directiva del Congreso, donde decía que ella estaba con los principios del PAN a favor de la vida y en contra del aborto. Pero en semanas anteriores, la opinión pública conoció una exhortación que hizo ella. Nunca dijo si como presidenta de la mesa directiva, como diputada o como ciudadana, pero convocaba a todos los diputados, dijo ella, a quitarse los tabúes, dice, quítense de tabúes y voten a favor del aborto y a favor del matrimonio igualitario. Yo me pregunto cuál de las dos firmas valen más, cuál pesa más. Primero dices una cosa y luego cuando te descubren y te exhiben, entonces ya modificas, vas y firmas. No es coherente. No es coherente. Pero como ella también está la diputada Cintia Lobato, que firmó, ahí aparece en la iniciativa que firma la diputada Sheridan y otros diputados de Morena, aparece Cintia Lobato, la diputada del PAN. Y luego dice que no es su firma y se desdice a la hora de la hora. Y ofrece una rueda de prensa que hasta el día de hoy no ha dado, pero yo sí tengo evidencia de que sí firmó, como diputada del PAN, sí firmó el acuerdo de la modificación del Código Penal de la iniciativa. Yo nada más estoy esperando que salga valiente y diga que no es cierto para entonces sacarle la evidencia. ¿Ustedes como asociación civil van a proceder a un amparo o van a... ¿En qué forma, qué armas jurídicas o legales van a contrarrestar este tipo de acciones que está llevando de manera incorrecta el Congreso del Estado? Hay dos. Nosotros vamos a reservar el derecho constitucional y nos vamos a ir a la controversia. Eso si se llegara a aprobar, que yo no creo que lo hagan, Lo que están haciendo es un show. Yo no creo que lo hagan. Porque si lo llegan a hacer, quedará escrito en la libra de la historia que diputados pasaron por encima de su constitución en la vil ignorancia y votan un código penal por encima de la misma. No creo que lo hagan, tendrían que ser muy burros, pero además hay otro recurso, que es el juicio político, que nosotros ya comenzamos a elaborar, porque sí les vamos a hacer a los diputados. Por si la sociedad no está enterada, aquí en la zona sur del estado de Veracruz, en esa sesión de la semana pasada que presentaron dicha iniciativa, también aprobaron los diputados, al fin, que puedan reelegirse por lo menos 3 periodos más. Es decir, todos los diputados burros que están hoy en el Congreso del Estado se quieren reelegir y quieren que les sigamos pagando sus salarios. Pero contravienen los principios por lo cual se luchó en la revolución, la no reelección. Sí, eso ya quedó efectivamente en el pasado, ya es permitido, es una de las modernidades de la política. Tienen algunas justificantes. Dice, bueno, es que ya aprendimos en la primera, entonces ya cuando aprendimos ya nos vamos, entonces ya que aprendimos ya queremos hacer bien en la segunda. Y entonces viene la justificación de fondo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, todos aspiran a reelegirse, como es la Josefina, la diputada de Veracruz, pero se le identifica mucho con Boca del Río, porque es del equipo del gobernador del estado, es la que propone todas estas filosofías modernas de la deshumanización. Que de hecho en algunas se les voltea. Sí, totalmente, totalmente. No. Sí, hay muchas incongruencias, pero entre todos los diputados que aspiran a reelegirse, dice la ley que tendrán que hacerlo obviamente en la lista plurinominal que sus propios partidos califiquen. Pues tendrán que ver cómo le van a hacer ellos, porque nosotros vamos a hacer uso del tercer recurso del cuestionamiento de las plataformas políticas de los partidos políticos. Es decir, que los diputados del PAN se olviden en esa oportunidad que tenían, porque nosotros vamos a proceder legalmente y vamos a requerir bajo el instrumento de la revisión electoral a los principios, doctrinas y plataformas políticas que registran los partidos políticos. Y vamos entonces a demostrar que hay un fraude político
porque ellos ofrecen una cosa para capturar votos bajo campañas políticas que nosotros pagamos con nuestros impuestos, y que lo que hacen en la práctica es totalmente contrario a lo que nos ofrecen. Hay un engaño, hay un dolo. Sí, lógicamente, son mercenarios, ¿no? Totalmente. Porque nos hacen como los españoles en su momento, nos vendieron espejitos y se llevaron el oro. Totalmente. ¿No? Sí. Volvemos en un momento otra vez en esta charla tan interesante con el licenciado Arturo Segovia Flores, presidente de la Asociación Civil Sí Vida, Sí Familia. Gracias, Eduardo. Gracias. Volvemos de nuevo aquí a su espacio informativo Neopolíticas, platicando con nuestro invitado, el presidente de la Asociación Civil Sí Vida, Sí Familia, el cual está dando a conocer hechos que en realidad a veces aquí en nuestro, digamos, entorno desconocemos, porque son situaciones que no les interesa al gobierno del Estado que se difundan de manera amplia, porque viene la famosa crítica en contra del gobernador, en contra del Congreso. Hay otra duda que existe, y está aquí el licenciado Arturo Segovia Flores para ilustrarnos, darnos digamos una luz de qué es lo que está pasando en las finanzas de Veracruz. Él, en base a que se mueve a nivel estatal, a nivel nacional y a veces a nivel internacional, tiene un poco más de conocimiento sobre cómo es que
los diputados de este Congreso de Veracruz están cayendo en un error en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Licenciado, ¿cuál sería ese digamos, error? La verdad es que horror. No, la verdad es que es impresionante lo que está pasando en esta legislatura, ¿eh? Unos por hacerlo y otros por omitirlo, otros por observarlo y callar. Pero hay lo que nosotros consideramos un daño patrimonial por parte del Congreso. Y va a haber responsabilidad pública, ¿eh? Porque esto apenas está comenzando a exhibirse y a que la sociedad se entere. El 27 de enero del año 2016, es decir, del año pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto en el que se declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta parte se establece para que los estados, los municipios, el Congreso Federal, los congresos de los estados, modificaran sus códigos hacendarios, sus leyes en la materia de las finanzas y de la recaudación en sus entidades, y entonces se sustituyera lo que nosotros conocemos como índice, como unidad de medida base, ¿sí? De acuerdo al INEGI, el salario mínimo, y dejara de ser entonces la base de actualización, de referencia para los cálculos que establecen las leyes y poder cobrar impuestos, traslado de dominios, multas, etcétera, 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 derechos y demás. Y en su lugar se aplicara como unidad de medida lo que es una actualización. Quedó establecido en la Constitución Federal. Dice el mismo decreto que para ello, para la modificación de las leyes respectivas en cada entidad federativa, contaban un año para poderlo realizar, 12 meses. Es decir, que el 27 de enero pasado se venció el tiempo en que los municipios y el gobierno del estado debió haber modificado sus leyes y poder establecer la nueva modalidad de la captación hacendaria en todos sus rubros. Bueno, esto se entiende, cualquier persona lo puede entender. Lo que nosotros no alcanzamos a entender, ¿por qué en Veracruz no se hizo? Sí, yo no tengo conocimiento de que los municipios hayan modificado sus reglamentos. ¿Sí? La mayoría están trabajando sin reglamentos. Y el gobierno del estado tampoco manejó eso. Ha estado, sigue cobrando multas, derechos y demás a los ciudadanos veracruzanos de manera ilegal. ¿Por qué ilegal? A ver, ¿por qué de manera ilegal? Porque la Constitución, la ley te establece que ese referente ya no es funcional y por decreto ya no se puede aplicar. Y te da la norma y la forma como tienes que hacerlo. El Congreso debió haber legislado, debió haber modificado sus leyes en materia de finanzas en el Estado. O sea, la actualización en base a es correcto. Reforma. Debió haber homologado. Y no lo hizo porque estaba ocupado haciendo sus leyes por el perrito, del aborto, de las uniones de hecho, de cuantas otras payasadas. Pero lo real, lo que urge, porque también de eso se queja este gobernador, aparte de que se le critica su ineficacia en la seguridad pública, pues también de que no hay dinero, o sea, que le dejaron un estado en bancarrota. Ya lo sabía desde antes de jugar. Sí, pero, o sea, hace falta políticas que nos permitan implementar estrategias de recaudación hacendaria y que fortalezcan la economía del Estado. Pues con todo y eso,
dejaron al descubierto esa situación, que obviamente hay una responsabilidad por el daño patrimonial de lo que se viene. ¿Por qué de lo que se viene? Porque cualquier ciudadano veracruzano que haya sido sancionado, multado, o haya pagado un derecho, una obligación, por lo que fuere, deberá reclamar o puede reclamar la devolución de su dinero, toda vez que fue proporcionado de manera ilegal. O sea, no hay sustento legal. No, pues no hay. O sea, no hay una ley que te establezca de que así debió haber sido. Porque el Congreso hizo omiso. Hizo caso omiso. Y eso los diputados, digo, tenemos diputados que son abogados. Tenemos al coordinador de la fracción parlamentaria del partido de Morena, que es un abogado connotado, Amado Cruz Malpica, que es de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, aquí donde estamos, ¿sí? Y hay otros más que ya traen experiencia en el Parlamento, en la legislatura. Luego, entonces, ¿por qué no hicieron la observación? Hay una responsabilidad. Si bien es cierto de que hay comisiones específicas para tratar este tema, también es cierto que todos son diputados locales y son parte de una legislatura, y que el tema no está de manera exclusiva para un diputado, hay una corresponsabilidad. Pero prevalece el interés de grupos por encima de los veracruzanos. Así es. O sea, los representantes populares que nosotros tenemos en el Congreso son representantes de los partidos políticos, no de la sociedad veracruzana. Nada más que se les olvida que el pago que ellos reciben no es de los partidos políticos. No. Reciben el pago de los ciudadanos veracruzanos. Luego entonces ellos nos tienen que dar cuentas. Pero a ver, háblele usted por teléfono a un diputado a ver si le contesta el teléfono. O vaya a verlo al Congreso del Estado a ver si le recibe. No. Por supuesto que no. O sea, la situación que está aconteciendo, adoleciendo en Veracruz, es que no pudieron con la seguridad, tampoco pueden con las finanzas. Pasan por encima de la Constitución política del Estado de Veracruz, por encima del cuarto constitucional del Estado de Veracruz, y ahora pasan por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de la Constitución federal, al ser caso omiso de este decreto que ya estableció la política correcta para poder incorporar los ingresos a los estados. Sí, de hecho, esta corrección que, bueno, esta ley que se promulgó a nivel federal fue para que la captación de los estados aumentara de forma legal y dejar de ser tan dependientes del erario federal. O sea, creo que esa fue la finalidad. Nada más que muchos estados no hicieron lo conducente en cuanto a la cuestión legal de pasar las legislativas a la Cámara de Diputados para que ellos a su vez adecuaran el marco jurídico al estado en que gobernaban, ¿no? Claro que sí. Yo espero que los abogados, que les va a caer mucha chamba, ¿eh? Sí. Ahorita los abogados se van a rayar. Los amparos. ¿Sí? Los amparos y demás, ¿no? Sí. Den sus opiniones al respecto. Yo no soy abogado, pero a mí me dice el sentido común que si la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos me establece qué es lo que tengo que hacer y no lo hago, y eso causa daño al patrimonio de los veracruzanos, sí, pues entonces debe haber una responsabilidad pública, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso está en la mesa. Les vamos a hacer juicio políticos a los diputados de esta legislatura. Por eso queremos ver cuáles son los valientes que van a votar para que se reforme el Código Penal por encima del cuarto constitucional. A ver, queremos ver a los valientes, a ver qué diputados son. Oye, licenciado, ¿qué es lo que pasa en Veracruz? Que cada sexenio que pasa, que tenemos un gobernante peor que el anterior. ¿Es una maldición o es la ignorancia o la indolencia de los veracruzanos para escoger a sus gobernantes? Fíjate que, yo no creo que sea que haya mucha perversidad. Incluso yo hasta estoy pensando dar el derecho de la duda, porque hace una semana y media que revisábamos todos estos temas, de que se propuso o que se ha venido proponiendo el tema del asesinato en el vientre materno, decíamos, a ver, este gobierno pasa por encima de la Constitución,
del Estado de Veracruz porque está en contra de los principios que las familias veracruzanas defendemos, está en contra de nosotros y está de servil con el Poder Ejecutivo y entrega la soberanía del Estado. Pensábamos nosotros que era un tema que tenían en contra de nosotros. Hoy nos damos cuenta que no es así. La verdad no es así. Y eso lo tenemos que reconocer. No están en contra de nosotros. Están en contra de todo lo que sea legalidad. Porque hoy, ahora están en contra de la Constitución Federal. Está más canijo. Están en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces el tema por lo menos ya nos dijimos, bueno, no es en contra nuestra, es en contra de todo lo que sea legal en Veracruz, de todo lo establecido en Veracruz. ¿Eso qué lectura te da? Te da una lectura de que el gobernador está solo. Es un solitario rodeado de ineptos. Yo de manera personal había acuñado una expectativa de que Veracruz iba a cambiar con un hombre con experiencia, con carácter, con firmeza y que además estaba en la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de Veracruz. Y que ya tenía experiencia, pero fue secretario de gobierno con el ex gobernador chileno, Patricio Chirinos. Pero se rodeó. Mira, ¿quién tiene de secretario de gobierno? Francisco Castán. ¿Sí? Castán. A ver, ¿quiénes están en los puestos? ¿Quiénes están decidiendo el rumbo de Veracruz? ¿Qué resultados dan? ¿Cómo están sus asesores? ¿Cómo le mete el gol? Le meten el gol unos abogados, le hacen un proyecto de decreto y modifica la carta matrimonial hace algunos meses y que en menos de 48 horas la abroga porque yo salgo y le digo que estoy en contra de esa posición. Eso es histórico en Veracruz. Pero la abroga porque entonces es cuando la lee. ¿Qué significa esto? Que el gobernador no está ni enterado de lo que sus asesores, sus discípulos, sus directores de área están haciendo. Es decir, es un gobernador que puede estar con muy buenas intenciones, pero las políticas públicas en Veracruz no es de buenas intenciones. Son de hechos. Son de hechos. Es de gente que pueda con el paquete. Tiene hoyos por todo lado este gobierno del Estado y no puede. Y es un buen momento para la reflexión, porque no es un tema ni personal, ni es un tema político, electoral. Este es un tema de responsabilidad pública de los ciudadanos que tenemos que contribuir para que las cosas mejoren. No podemos hacerle más hoyos a Veracruz porque nos va mal a todos. No, pues ya tenemos que tapar hoyos. Tenemos que sumarnos en las convocatorias que sean a favor de la sociedad. Tenemos que tener una actitud responsable. O sea, no podemos hacer leña del árbol caído. No está bien. No está bien, no es correcto. ¿Sí? Y nosotros no lo estamos haciendo. Ni lo vamos a hacer. Nosotros estamos llamando a que el gobernador sea inteligente y vea, como hay una máxima, por qué esperas resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo. Sí. Si está viendo que ninguna política pública le está funcionando con esos enanos que tiene, ¿por qué lo sigue haciendo? Tiene que barrer la casa, ya tiene que comenzar a correr un poco de gente inepta de las que le rodean. De hecho, llegó sin equipo político. Yo vi que llegó sin equipo político. Debe abrirse a la sociedad, hacia los ciudadanos. O sea, el ser humilde no es vergüenza, No. El ser humilde es de honor. Cuando uno se equivoca, dice, me equivoqué. Esa es la humildad. Sí. Y convocar a la ayuda o al apoyo. No hay mayor ayuda y no hay mayor apoyo que pueda tener un gobierno que el de los ciudadanos que gobierna. Pero si los ciudadanos le están diciendo no estamos de acuerdo con esa política pública, y a los que tiene asalariados allí, que no dan resultados y que le están metiendo en esta problemática, lo sigue manteniendo, bueno, pues entonces tenemos un gobernador ciego, soberbio, mudo, ineficaz, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un gobernador como nos lo vendieron en la campaña, con carácter, responsable, que ame a Veracruz
y que quiera sacar a los veracruzanos de este hoyo en el cual nos estamos sumergiendo más. O sea, que se cumpla lo que se dijo en campaña. Sí, si no es un fraude político. A ver, nosotros no tenemos nada personal en su contra. No. Todo lo contrario, votamos por él. Sí. Reclamamos porque lo que a nosotros nos ofrecieron, pues no nos lo están cumpliendo. No está la promesa de campaña. Y le decimos, oye, por eso no votamos y hablamos el tema. Este tema lo platicamos antes. No fue lo que garantizaste y ofreciste. Te pedimos que hagas la corrección correspondiente. Entonces el Congreso del Estado debe poner sus barbas a remojar. Los partidos políticos deben poner su barba a remojar, porque además estamos en la antesala de la próxima elección federal y por supuesto que les vamos a cobrar las facturas. Considero, es un tema importante. Lo comentábamos viniendo de Minetlán para acá. Es la oportunidad de los partidos emergentes, los partidos pequeños, entre comillas, como el Verde, PANAL, o sea, que no han tenido mucha relevancia en las elecciones por cuestiones de acaparamiento de puestos de los tres grandes partidos, PAN, PRI, PRD. Ese es el momento en que ellos, con sus valores, nuevos valores que tienen, con nuevas ideas, con gente fresca, pudieran retomar y corregir el rumbo del estado de Veracruz. O sea, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta la oportunidad con el PAN, nos dimos cuenta de la oportunidad con el PRI, nos damos cuenta que el PRD no tiene o no le da la capacidad de votos para llegar a gobernar a Veracruz. Se ha convertido en un, digamos, partido satélite de los dos grandes. O sea, necesitamos gente que venga a innovar para mejorar el bienestar de los veracruzanos. O sea, esta es la oportunidad en la elección que viene. Y lógicamente yo no estoy dirigiendo el voto ni quiero hacer eso, pero sí hay una cosa que dijiste muy bien hace rato: hay que reflexionar muy bien lo que vamos a hacer este año que viene, porque de ahí depende no nada más el bienestar de los veracruzanos que existimos ahorita, sino el de las familias que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, de ellos, a ellos es lo que les vamos a heredar. Por eso hay que pensar muy bien el voto que viene. Sí. A ver, los diputados que nosotros tenemos aquí en Veracruz, la gran mayoría, hay sus excepciones, pero son muy raras. La gran mayoría tienen una concepción muy pobre de lo que van a desempeñar. Y una gran parte de esa mayoría desconocen por completo lo que van a desempeñar. Otros están más perdidos. Otros confunden la gimnasia con la magnesia. De esos funcionarios, se están fuera de lugar totalmente. No saben que la política es el arte máximo del ciudadano para poder alcanzar su bienestar aspirado, al que aspira. Sí, esa es la máxima de la política. Es la máxima de la política. Y estamos hablando que es el ser humano, no son las cosas. No. Tú gobiernas a seres humanos que estudian, que necesitan medicina, que necesitan transporte, que necesitan trabajo. O sea, ese es el arte de la economía política. Luego entonces, lo menos que puede saber un funcionario público es que trabaja para poder hacer realidad los sueños del ciudadano. Esa debe ser su máxima preocupación. Se le paga al representante, pues no están de agrapa, No, se le paga al representante para que haga realidad el anhelo de bienestar de sus ciudadanos. Sí, de hecho la Constitución lo prevé, ¿no? Sí. Salud, educación. Sí. Esa es la máxima. Sí. O sea, eso es lo que se busca. Para eso se elige. Bueno, entonces, sobre esa máxima, volteemos a ver si los que están cubriendo ese perfil. Habría que preguntarse si la gente que está en el Congreso representa en realidad los intereses de la sociedad. Pero además es de todo el gabinete. Sí, esto igual. Es de todo el gabinete. O sea, quienes llegan al poder es para hacerse ricos. Digo, pues esto no lo decimos nosotros. No. Eso está demostrado. Sí, tanto que hasta están procesando algunos del gobierno anterior. Sí. Entonces, no se cumple la expectativa. Aquí debe haber una pregunta, porque es a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque en el periodo anterior votamos de diferente manera y sucedió lo mismo.
y en el anterior votamos de diferente manera y sucedió lo mismo. Pareciera ser la misma gata revolcada. Es la misma. A ver, los ciudadanos tenemos la oportunidad histórica de trascender en este periodo. Los hechos históricos que le han dado el rumbo a la humanidad ha sido en tiempos de crisis, no en tiempos de confort. No, es de crisis. Entonces, la oportunidad que tenemos histórica los veracruzanos es que en este tiempo de crisis, de decepción, de desconfianza, de muerte, de contradicción, de mentira, de engaño, de parejo, porque está parejo el tema, Sí, sí, sí. No hay ningún partido político que se salve. No. Está parejo el tema. En este momento de crisis tenemos la oportunidad de sacar el ingenio, la responsabilidad, el deber, el honor, la honestidad y los sueños que le han dado sentido a la humanidad. Es el momento. Es el momento de revisar qué es lo que hemos perdido, porque no nos funciona todo lo que hacemos. No. Porque el hombre, el ser humano, se volvió cosa. Las leyes se ocupan para cosas, no para personas, no para seres humanos. Se desplazó al hombre como centro de las políticas públicas. Todo el mundo quiere ir al puesto porque no van por servir a la sociedad o al hombre, sino van para aprovecharse del hombre. Es un problema ético y moral. Sí. Por eso cuando nosotros planteamos una propuesta ética y moral, parece que le echamos agua bendita a un endemoniado en el Congreso. Se comienzan a revolcar, sí, literal, literal. Y entonces salen y dicen, es que la iglesia no se tiene por qué meter. A ver, espérame, no es un tema de iglesia ni de religión. No. Es un tema de valores. Es un tema de ser humano. De la sociedad. De la sociedad. ¿Que acaso enamorarte de tu cónyuge, de otra persona, es un tema económico o es un tema material? O religioso. ¿O religioso? Es un tema espiritual. El enamoramiento. Sí, sí. ¿Sí? ¿Que acaso el afecto y el amor que le tienes a tus hijos, a tu madre, a tus hermanos, a tu padre, es un tema económico y material? No. ¿O religioso? Tampoco. Es un tema espiritual. Es un tema que acuña los valores de esta sociedad. Luego entonces, ¿por qué cuando se les propone una política pública de valores, inmediatamente la quieren sesgar diciendo que es un tema religioso? Esa es la parte hipócrita de los políticos, de la que hacen uso para seguir haciendo de las suyas, seguir implementando. Imagínate, por Dios, es que es una cuestión de sentido común y que tiene que hacerse un juicio político. No quisieron modificar el código hacendario en el estado de Veracruz y las leyes que tienen que ver en la materia, aunque la constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo haya decretado y se haya vencido el término el 27 de enero de este año. Y sí, fíjate, en su lugar quiere modificar el código penal que pasa por la constitución del estado de Veracruz. Y sí, tuvieron tiempo para aprobar su reelección por 3 periodos más en las aspiraciones que tienen ellos de seguir siendo diputados. Es bastante lastimoso ver cómo nuestro estado lo degradan poco a poco. Es un tema grave, sí, es un tema serio que la gente no lo sabe, las familias no lo saben y nosotros lo estamos dando del conocimiento público porque es una obligación moral que tenemos. Fíjate que hay una cosa, Arturo, la sociedad tal vez desconocía esos hechos que están pasando y se preguntaban, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me tengo que ir ¿cómo diría? ¿Por qué no tengo dinero en la bolsa? ¿Por qué no tengo empleo? ¿Por qué hay tanta delincuencia? O sea, todo tiene su consecuencia. Y en este caso es la mala función del actual gobernador, junto con su gabinete y la misma Cámara de Diputados local. O sea, todo lo que engloba el gobierno ha venido en demérito de la sociedad, en contra. O sea, por lo cual estamos ante el ocaso ya de un gobierno que va de salida, se puede decir, y fallido.
obviamente, que ya no se puede esperar mucho de él. Más sin embargo, el corto tiempo que todavía le falta, se le pueden fincar responsabilidades, como bien dices. Sí, todos tienen que estar sentados en el banquillo, Sí. Porque son servidores públicos. A ver, que no se sientan agraviados. Los agraviados somos nosotros. Pues sí, no tenemos vuelta la tortilla. Los agraviados somos nosotros, que no se sientan agraviados. En una empresa, si el gerente no está funcionando y está llevando la quiebra a la empresa, ¿qué le pasa? Se va. Lo corren. Se va. Si un estado el gobernador cada vez va peor, ¿qué es lo que hay que hacer? Se tiene que ir. Pues que se vaya. Si los jefes en una empresa de las áreas administrativas están haciendo cosas contrarias a lo que el objetivo y la visión de la empresa tiene, ¿qué hace el patrón? Lo corre. Los corre. Entonces, ¿por qué el gobernador está permitiendo que todo su estructura administrativa estén haciendo cosas contrarias de los veracruzanos? O sea, esa es una de las cosas de fondo que debe a nosotros ponernos en la mesa del debate. Si está bien o está mal. No, pues es incorrecto lo que se está haciendo. Obviamente que es incorrecto. El chiste es hasta cuándo va a durar esto. Yo espero, de manera muy particular, porque yo insisto que los tiempos de crisis son los mejores momentos, no para hacer leña del árbol caído, No. sino para darle un rumbo y una recomposición, una reorientación a este barco que hace agua, Sí, este barco va de lado, este barco de Veracruz hace agua. Cada vez está más hundido, Sí. Cada vez está más hundido. Al menos ese es el sentir de la población y las estadísticas no mienten. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los observatorios nacionales e internacionales que tienen la lupa ya sobre el estado de Veracruz. Sí, de hecho. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos sentarnos. Necesitamos proponer políticas públicas que sean eficaces y reales. Esas políticas tercas que insisten en que debe fragmentarse la familia, en que se tiene que justificar la muerte humana, en que quieren equiparar los derechos de los animales con los derechos humanos, todas esas políticas, todas esas payasadas contribuyen al distractor de la sociedad, porque es un distractor, y contribuyen a que la sociedad se fragmente más. Si nosotros no necesitamos fragmentarnos más, necesitamos más partidos políticos, nosotros necesitamos cohesionarnos. A lo mejor tenemos 1000 diferencias, pero tenemos una coincidencia en la cual nos une a todos. Te une a ti del partido que seas y la preferencia que tú tengas, y me une a mí, que es la vida. La vida nos une a todos. Así es. La vida humana nos une a todos, hasta los malos. Sí, hasta los delincuentes. Sí, pues tratan de salvarse, ¿no? Tratan de salvarse. La preservación sí, de es la preservación de la especie. No, pues estos señores hacen leyes que van en contra de la preservación de la especie. Por Dios, qué ignorancia tan más grande. Sí. Si la especie lo que busca es sobrevivir, es la vida. Luego, entonces, ¿por qué hacer leyes para acabar con la especie? Porque es parte de una ignorancia colectiva de los políticos que no saben que están siendo manejados a intereses internacionales y a otros tipos de políticas comerciales. O sea, es tanta la ignorancia, está bien. Tampoco tienen que saberlo todo, ¿ok? Estamos de acuerdo. Pero es el momento en que digamos, ¿por qué queremos resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos poner la generosidad. Necesitamos invitarnos a la autorreflexión. Necesitamos ver que más allá de la preferencia que yo tenga y que tú tengas, del color que sea, de la religión que sea, ateo o no sea ateo, del sexo que sea, la cultura económica que tengas, más allá de eso, tenemos otra coincidencia, que es que le vaya bien a Veracruz, porque si le va bien a Veracruz, nos va bien a todos los que vivimos en Veracruz. Sí. Por eso, a mí me parece que el Congreso del Estado debe hacer una reflexión, que el Poder Ejecutivo debe hacer la propia, y creo que ya le está llegando, Hace unos días, hace 2 días, si no mal recuerdo, reclamaba el por qué no se le reconoce al esfuerzo humano que hace los de seguridad pública, y sí se despotrica más de las cosas que se dejan de hacer.
Y yo creo que en esa parte, pues hay que también reconocer el esfuerzo que muchos hacen, pero no es suficiente, ¿eh? O sea, pesa más lo otro. Y además él como estadista debe saber que esa es la regla. Además que es especialista en Sí, cuestiones de seguridad. Sí, y es la regla con la cual se mide a los servidores públicos. Él siempre lo hizo así. Sí. Él ocupó esa regla. Nada más que ahora es la misma regla con la que lo están midiendo a él. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos y decir, a ver, bájenle un poco a todas esas cosas desarticuladoras y desarticuladas y comencemos a buscar las coincidencias en las cuales tenemos que fortalecer políticas, por lo menos de sobrevivencia. Ya no da para más. No da para más este gobierno. Por lo menos de sobrevivencia, y yo creo que nos puede ir mejor a los veracruzanos. Claro que sí, licenciado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradezco mucho al licenciado Arturo Segovia Flores el haber estado aquí. Espero que no sea la última vez que nos visita, porque hay muchos temas que se pueden tratar en este espacio. Se despide de usted su servidor y amigo Alfonso Rivero Luarte. Nos veremos próximamente el lunes con otro invitado también que trae temas de interés. Que pase usted un buen fin de semana y disfrútelo junto a la familia. Hasta luego. Gracias, Olorte. Ya estamos, ¿no? Ya.